de 4 a 5:30. ¿Todo el mundo lo tiene así? ¿Alguien que no coincida? Ok, bueno. Entonces estamos de acuerdo con ese horario. Nos estaremos viendo entonces prácticamente todos los días a las 4 de la tarde. La asignatura electrónica analógica. Si alguien tiene ahí su micrófono abierto, ciérrelo para que no se contamine el sonido. Solamente cuando vayan a participar en algo lo podemos activar. En el caso también de la cámara, por esta única sesión lo vamos a dejar así. No es importante que la tengamos. No se vaya, no se vaya. Regrese, porque pues es necesario que nos conozcamos, ¿no? Entonces, al menos por esta única ocasión, pues sí es necesario que lo tenga, porque necesito yo pues verles aquí el rostro. De hecho, voy a tomar ahorita una captura de pantalla de los que están. Ok. Y me va a servir para tener un registro. Bien. Ok, vamos a comenzar hablando un poquito de la materia de electrónica analógica. Ustedes tienen acceso ahí a la página de la escuela, en la que pueden ustedes bajar el temario de todas sus asignaturas. Les voy a pedir de favor que bajen el de electrónica analógica para que lo vayamos checando de acuerdo conforme vayamos avanzando en los diferentes temas. Tendríamos que empezar hablando sobre un poquito de los semiconductores, qué diferencias hay entre los conductores, semiconductores y los aislantes, y cómo se generan pues los materiales necesarios pues para hacer dispositivos electrónicos. El curso lo llevaremos de acuerdo al temario y tendremos que hacer 3 evaluaciones. Y estoy repitiendo evaluaciones porque no necesariamente van a tener que ser exámenes. Puedo calificar con actividades que les vaya yo dejando. Pueden existir también exámenes junto con actividades. Pueden también haber, aunque es un poquito complicado, pues la parte de las prácticas. Y ahorita hablamos más bien ahorita de esta situación de las prácticas, porque pues no tenemos ahorita un laboratorio, y el hecho de estar haciendo algunas simulaciones, pues pudiera suplir de alguna manera esta parte del el laboratorio. Voy a tratar de, en un principio, hacer una dinámica en la que yo armaré aquí encima aquí del pizarrón algunos circuitos y tendríamos que hacer algunas mediciones. Bueno, en este caso, por mi parte, nada más sería demostrativo y les tendría yo que dar unas prácticas para que ustedes las hagan, pues tendría que hacer con algún simulador. Pueden ustedes también hacerlas de forma real. No se requieren demasiados elementos, son elementos que se pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica. Y esto no quiere decir que los estoy haciendo salir a que se vayan a exponer allá con el público, ¿no? Pero vamos, son elementos que hoy en día incluso se pueden pedir por internet y son bastante económicos. Y por ejemplo, uno de los elementos que es
indispensable hoy en día para una medición eléctrica, pues es un multímetro que en cualquier tienda, ferretería, tlapalería, supermercado, lo pueden conseguir desde 50 pesos a 100 pesos. Incluso en muchos lugares les sale más barato que comprarse una cajetilla de cigarros. Entonces, es un elemento fundamental que hoy ya prácticamente en todo hogar, como tener unas pinzas, unos desarmadores, pues ya se tiene, ¿no? Entonces, no se requiere un instrumental muy complejo, al menos para las prácticas básicas que vamos a llevar a cabo aquí. En el caso de la comprobación de algunas señales, pues analógicas o sobre todo que tengan que ver con alguna señal sinusoidal, pues obviamente esto lo tendríamos que estar viendo en un osciloscopio, no lo tenemos, pero en su momento tendríamos que estar utilizando algún simulador para estar viendo la respuesta de algunos circuitos cuando estemos trabajando con corriente alterna. Al inicio esto no va a ser tan necesario, pero en su momento pues les pediría que se consigan un simulador de circuitos eléctricos que hoy es muy genérico. Lo pueden conseguir en la red desde precios muy económicos. Incluso lo pueden hasta conseguir gratis. ¿Ah? Pero en su momento ya también veremos esa parte de la simulación. Bueno, tendremos que hacer entonces 3 evaluaciones. No necesariamente entonces tienen que ser con un examen. Puede ser cualquier elemento que me sirva a mí para generar una evaluación. Un libro que es, digámoslo así, de texto para esta asignatura es, a ver, permítanme tantito, déjenme ver aquí el título. Déjenme abrir el archivo. Este está en internet, se los puedo hacer llegar para que lo consulten. Si no les agrada, pueden consultar cualquier otro. Pero de entrada, electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El autor es Robert Boylestad. Y la editorial es Prentice Hall. Edición, bueno, de las más modernas a partir de la décima, la 11ª y creo que hasta como 16. Pero a partir de la décima, ya tiene elementos de simulación ya con un software un poquito más moderno. Antes de la décima todavía utilizaban software pues ya no tan avanzadito. Pero a partir de la décima ya está bastante bien el libro donde pueden ustedes hacer incluso simulaciones. Bien. De los primeros temas que vamos a empezar a ver, pues tiene que ver con algo de la física de los semiconductores.
física de los semiconductores, y pues empezaremos hablando sobre diodos, que son de los primeros elementos. Tenemos que hablar precisamente de los transistores. Los transistores en sus variantes, que son el transistor BJT, el transistor de FET de juntura y el transistor MOSFET. De estos tres, el más antiguo es el BJT y el más moderno pues es el MOSFET, prácticamente en el que basamos toda nuestra tecnología electrónica de comunicaciones y de cómputo es a partir de este dispositivo electrónico. Pero es necesario, obviamente, hablar de los más antiguos, ¿verdad? Y bueno, el curso se centra principalmente en los elementos semiconductores, la electrónica a partir de los elementos semiconductores, porque electrónica, electrónica analógica o incluso la electrónica digital, anteriormente pues las hacíamos con válvulas al vacío, pero pues ya esa tecnología pues ya está obsoleta, ya poco se utiliza. En la actualidad, las válvulas al vacío han quedado remitidas únicamente a sistemas de comunicaciones de alta potencia, por ejemplo, en transmisores de señales satelitales, en transmisiones de televisión y de radio, en aquellos sistemas donde se requiere una alta potencia, altas corrientes, altos voltajes y altas frecuencias. Entonces, estas válvulas, estos dispositivos que en apariencia son antiguos, pues se utilizan muchísimo ahí. Eh, es algo que, por ejemplo, los dispositivos semiconductores no pueden controlar, no pueden trabajar con altas tensiones, no pueden trabajar con altas corrientes y tampoco pueden trabajar con altas frecuencias. Para las aplicaciones de los sistemas de comunicaciones, las transmisiones, también equipos de microondas, no pueden trabajar los dispositivos semiconductores con estas frecuencias. Entonces, pues se opta por tener bulbos modernos de alta tecnología que son dedicados para esos fines. Pero no es nuestro campo, las comunicaciones, las altas frecuencias y bueno, sí, las altas potencias de comunicaciones, pues van a salir de nuestro alcance y nos vamos a centrar únicamente en los elementos semiconductores, diodos, transistores y demás elementos semiconductores, pues porque son elementos con los cuales están formadas las computadoras. Antiguamente las computadoras pues también se hacían funcionar con válvulas al vacío, pero ya los dispositivos electrónicos pues han desplazado a estos elementos. Los dispositivos de estado sólido. Bien, ¿alguien me puede decir la diferencia entre conductores, semiconductores, algo muy específico, algo que ustedes tengan idea qué es un conductor y qué es un semiconductor? Mm, pues el conductor es el que deja fluir la corriente eléctrica y el semiconductor pues la puede dejar fluir o puede comportarse como aislante también. O puede comportarse como aislante. Así es. Y entonces tendríamos que complementar esto con los aislantes, ¿no? Tenemos entonces conductores, semiconductores y aislantes. Los aislantes, pues no permiten el paso de la corriente eléctrica. Los conductores sí.
Pero los conductores, a diferencia de los semiconductores, ¿qué características tienen en particular? ¿Diferencias entre ellos dos? En términos de el manejo de la corriente eléctrica. Ya su compañero nos estaba comentando que los semiconductores pues pueden permitir o no permitir el paso de la corriente. Así es, ¿y por qué se debe eso? ¿Conocen la razón? Por el tipo de material de lo que están hechos, ¿no? Por lo regular los conductores son metálicos Ok, y, por ejemplo, los aislantes son plásticos que no permiten el... ok. Bueno, usted nos está hablando ahorita de elementos o materiales o, bueno, pues sí, vamos a llamarlo así, materiales eh, que son fácilmente conductores de la electricidad y los que no son fáciles de conducir electricidad. Para los aislantes, por ejemplo, efectivamente, pues nos dice que prácticamente todos los metales, si no es todos los metales, conducen electricidad, tienen una facilidad mayor que, digamos, sustancias químicas como los plásticos o algún otro polímero. Sí, y bueno, a nivel atómico, ¿en qué radica que unos tengan mayor facilidad que otros para conducir la electricidad? ¿Los metales qué características tienen? Pues son los electrones los que conducen, ¿no, maestro? Así es, sí, claro, son los promotores de la corriente eléctrica, son los que llevan la carga eléctrica. Pero entonces una diferencia bien marcada entre conductores, aislantes y semiconductores en esos términos de conducción de carga. Pues que los materiales que son conductores tienen la facilidad de que dejan pasar los electrones mayor facilidad para, para dejar pasar los electrones. Esa es una propiedad del material. Y hay otros materiales que oponen una resistencia a que estos electrones fluyan por la distribución electrónica. Pero desde el punto de vista atómico, vamos a suponer que aquí tenemos un núcleo donde tenemos aquí protones y aquí tenemos también pues otros elementos dentro del núcleo que son los neutrones. Y alrededor de ellos, en diferentes niveles energéticos, pues tenemos electrones, ¿no? Exactamente. Esa se le llama nivel de valencia, la última órbita, ¿verdad? El núcleo ejerce una fuerza de atracción sobre los electrones y va a hacer todo lo posible por no perder ninguno y conservar el equilibrio eléctrico. Normalmente existe un número muy similar de electrones con protones, ¿verdad? Ahorita no hablemos de los neutrones. Únicamente aquellos que están equilibrando al átomo son la misma carga de electrones, debería de ser la misma carga que la de los protones. ¿Sí o no? En un átomo, los protones no se mueven. Los únicos que se están moviendo son los electrones. Son los únicos que pueden estar cambiando de átomo, pueden ir y venir, pero hay una condición, una característica, que los metales solamente tienen uno o dos electrones en su última órbita. De tal manera que si este átomo, que es un metal, cualquier metal, vamos a suponer que sea oro, si este electrón lo pierde,
pues no cambia para nada las propiedades físico-químicas de este átomo. Se modifican sus propiedades eléctricas, eso sí. Se desequilibra en el hecho de que hay más protones que electrones, si es que pierde este electrón. Pero no tarda mucho tiempo en volverlo a recuperar, porque así como queda uno, un hueco, un espacio, pues puede llegar otro electrón y ocupar ese mismo lugar, de tal manera que el átomo siempre está buscando el nivel, el equilibrio eléctrico, pero por alguna razón este electrón puede ser perdido, ¿sí? Incluso también pudiera ganar un electrón adicional, y en ese caso, cuando tiene un electrón adicional, pues también se pierde el equilibrio eléctrico con respecto al núcleo y se hace más negativo este átomo. Este átomo, entonces, lo conocemos como un ion negativo. Cuando le falta un electrón, lo conocemos como un ion positivo, porque prevalece la carga del núcleo, la que es positiva, ¿verdad? Entonces, este último electrón o estos últimos electrones en la última capa de valencia, pues fácilmente se pueden perder. El núcleo no ejerce una fuerza mayor sobre de ellos, pero en el mismo nivel energético, si hay por ahí más electrones, ¿sí?, este núcleo va a tratar de conservar a prácticamente todos, porque si pierde uno, pues igual de la misma manera puede perder a los demás y eso no se puede dar el lujo de perderlo. Por eso tiene una fuerza mayor de atracción hacia ellos, ¿sí?, sobre estos niveles energéticos. Estos elementos que tienen muchos electrones en su última órbita de valencia, pues normalmente no son metales, son aislantes, ¿verdad? No son fáciles de generar una conducción eléctrica. Solamente los metales tienen 1, 2, como máximo, electrones libres. A partir de 3 electrones que pueda tener en la última órbita, ya se le conoce como semiconductores. Ni son buenos conductores, ni son tampoco buenos aislantes. Están en medio. Normalmente los elementos que se consideran como semiconductores son los que se encuentran en el grupo 3, en el grupo 4 y en el grupo 5 de la tabla periódica. Ustedes pueden abrir ahí en sus maquinitas una tabla periódica y van a ver ahí en cada una de las columnas los diferentes elementos que están agrupados en el grupo 3, en el grupo 4 y en el grupo 5. Todos ellos son considerados como elementos semiconductores, incluyendo también por ahí uno que otro gas, si es que se encuentra, ¿no?, en la parte de arriba. Se reservará para algunas cosas en particular. Y bueno, la combinación de estos elementos del grupo 4, grupo 3 y grupo 5 de la tabla periódica, pues nos dan las diferentes características para generar diferentes dispositivos electrónicos. Normalmente, los semiconductores base para hacer cualquier dispositivo electrónico se hacen con el silicio y el germanio. Entonces, cada uno de ellos pues tiene características eléctricas y físico o químicas pues diferentes, ¿verdad? El silicio abunda en la naturaleza. Por aquí también se encuentra al mismo nivel del carbono. El carbono es un elemento que normalmente tiene 4 electrones en su última órbita. Son pocos. Puede ser un conductor, puede ser un aislante, es intermedio, ¿verdad? El carbono junto con el silicio pues se parecen muchísimo, igual que el germanio, tienen una estructura cristalina y cualquiera de ellos puede servir como base para los semiconductores, ¿verdad? En combinación con algunos elementos, por ejemplo, del grupo 5, que son elementos pentavalente, que tienen 5 electrones,
o en combinación con los elementos de 3, que son trivalentes, se pueden hacer otro tipo de elementos semiconductores. Bien, ahorita estamos llegando a una parte donde no quiero entrar mucho en detalle, porque esta parte me gustaría que ustedes investigaran de entrada qué son los materiales intrínsecos extrínsecos ¿sí? ¿Qué significa dopado? ¿Y cómo se construyen los materiales semiconductores? Tipo P y los materiales semiconductores tipo N. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque es, digamos, la primera parte de la lectura forzosa que tienen que hacer, pues para poder entender cómo se forman cualquier elemento de tipo semiconductor y después ya pasar a los dispositivos. ¿Sí? ¿Sí ya los anotaron? ¿Qué son los materiales intrínsecos? ¿Qué son los materiales extrínsecos? ¿Qué es el dopado? Es un proceso, ¿sí? Y cómo se forman los materiales semiconductores tipo P y los materiales semiconductores tipo N. ¿Qué cosas son? ¿Sí? Es necesario tener esta lectura previa. Es un trabajo que pues tienen que hacer lectura y después pues obviamente sacar un resumen y presentarlo en hojas blancas o en su cuaderno. Les recuerdo que este tipo de tareas son a mano, en computadora no lo hagan, porque es muy fácil hacer copy-paste. Perdón. Y pues eso no sirve de nada, ¿no? Entonces necesitan ustedes hacer una lectura y vaciar ese resumen directamente en hojas blancas, a los cuales le van a sacar ustedes una fotografía, lo van a escanear y lo van a dejar en un formato PDF y lo van a enviar directamente a su actividad de Classroom, que en un ratito más la voy a dar de alta para que ahí la deje. La próxima clase pues tiene que ser mañana, pues entonces en el transcurso de la tarde, transcurso de la mañana, pues tendrán ustedes el tiempo suficiente para hacer este pequeño trabajito de investigación, que más bien es de lectura, ¿sí? Entonces, en el libro de Boylestad, pues lo van a tener ahí en extenso, saquen los elementos más importantes y es lo que van a reportar. Y el día de mañana ya lo platicamos de una manera más formal con elementos que ustedes ya hayan leído. Es importante esta lectura. ¿Sí entendieron en qué consiste la actividad para mañana? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. bien. Nada más, si gustan, nada más con asentar su cabecita, los estoy viendo. Entonces, pueden simplemente hacer la seña de que están de acuerdo. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahorita aquí al respecto? No, profesor. Bueno. Ok, regresando entonces ahorita un poquito. Los materiales entonces conductores son aquellos que tienen muy poquitos electrones, 1 o 2, en su última órbita y que normalmente lo tienen los metales. Esto facilita la conducción eléctrica bueno, pues de este ambiente de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica normalmente no se da porque los electrones estén en la última órbita de valencia.
Para que la corriente eléctrica se tenga que dar, el electrón tiene que brincar a un nivel superior que se le va a llamar banda de conducción. Banda de conducción. Esa banda de conducción es que si el átomo en sus inmediaciones está expuesto a una energía, una fuerza, por ejemplo, de campo eléctrico, una fuerza de campo magnético, temperatura, bueno, calor, una fuerza que le imprima ahí una energía por medio de calor, una radiación de cualquier tipo, incluso, por ejemplo, una radiación luminosa, puede generar que este electrón brinque hacia la banda de conducción. Adquiere energía, es así algo similar a jugar canicas, que una empuja a la otra. Supongamos que aquí llega un fotón y le pega a ese electrón, adquiere energía y este va a brincar a la banda de conducción, y es ahí en la banda de conducción donde está la corriente eléctrica. No se encuentra en la órbita de valencia. Entonces, la órbita de valencia es, digamos, el número donde el átomo con esos elementos mantiene su equilibrio. En niveles más abajo es casi imposible de que el átomo pueda perder electrones. Casi siempre los pierde de la última órbita, ¿sí? En este caso, los metales pues fácilmente pueden perder ese electrón. Entonces brincan a la banda de conducción y ahí en la banda de conducción se genera la corriente eléctrica. Cuando ha brincado, pues va a perder en algún momento esa energía que fue asimilada por, digamos, por el choque de ese fotón, y tiene que regresar a la banda de valencia. Pero en ese regreso, pues entrega la energía que había ganado, pero la entrega en cualquier otro tipo de forma. Puede ser la misma, puede ser una señal luminosa, o sea, puede ser un fotón, puede ser una onda de campo magnético, puede ser campo eléctrico o cualquier otro tipo de radiación. El hecho es de que ese electrón no regresa solito a la banda de valencia sin entregar la energía que había ganado en un principio, aquella que lo hizo brincar a la banda de conducción. Entonces, vemos que en los metales es muy común ver que por estar expuestos a un ambiente donde hay demasiado calor, altas temperaturas, pues estos electrones de la última órbita fácilmente pueden estar brincando banda de conducción, banda de valencia, banda de conducción, banda de valencia. Ellos están brinque y brinque, van, regresan, van, regresan, van, regresan. Y en ese proceso, bueno, pues están emitiendo algún tipo de energía diferente a la que los hizo brincar, o puede ser igual también, ¿no? De tal manera que es muy, muy común que los metales generen, por ejemplo, ruido térmico por ese movimiento azaroso que tenemos de las cargas en la última órbita, que están brincando de la banda de valencia a la banda de conducción. Para que no se genere ese ruido térmico o ese movimiento azaroso de cargas de vas y vienes, brincas, regresas, lo que se hace es normalmente bajar la temperatura al ambiente donde está ese conductor. De tal manera que si tienen menos movimientos estas cargas, pues la resistencia, la facilidad con la que van a conducir la electricidad, pues va a ser mayor. Y de ahí vienen los conceptos de la superconducción. Cualquier elemento metal que es sometido a temperaturas muy bajas temperaturas, puede entonces ser un facilitador de la corriente eléctrica. Es decir, se disminuye su resistencia aumentando su conductividad. Esto es muy importante en los conductores. ¿Queremos mejor conducción? Bajamos la temperatura de ese conductor y mejora su conductividad. Pero eso no siempre se puede.
No siempre se puede, sale muy caro mantener elementos superconductores con una eficiencia. Emplearíamos más energía en bajar la temperatura para un conductor que los beneficios que nos pudiera traer la conducción de toda esa energía. Energía eléctrica, claro. Entonces, resulta obviamente esto muy caro. Suponiendo que tuviéramos que transportar energía eléctrica desde una central hidroeléctrica hasta una ciudad, pues son kilómetros y kilómetros que tendríamos probablemente que estar congelando los cables para que la energía llegue. Prácticamente sea la relación de energía que entra y sale del sistema, pues debería de ser 1. Y eso pues no lo vamos a conseguir. Siempre hay pérdidas en la transmisión de la energía eléctrica a través de los conductores convencionales. Bien, pues esto también sucede pues, en los semiconductores, pero de una forma contraria. Los semiconductores expuestos a temperatura disminuyen su resistencia aumentando la conductividad. Pero obviamente pues hay límites, ¿no? Obviamente hay límites. Esto ya lo vamos a ver próximamente cuando estemos viendo precisamente los diodos, cómo operan estos dispositivos. ¿Alguna pregunta en este momento? No, profesor. Perdón. Bien, ahorita por ser la primera clase y para darles tiempo a ustedes de que hagan la primera lectura, sobre todo en los elementos dedicados a la física de los semiconductores, vamos a detener aquí la clase y el día de mañana ya entramos de lleno a estos conceptos, ¿sí? Y cómo se forman los materiales semiconductores P y los materiales semiconductores tipo N, y qué sucede cuando juntamos a estos dos elementos, cómo se mueven las cargas a través de cada uno de estos elementos. Entonces, es necesario ahorita que hagan esta primera lectura y ya el día de mañana ya lo hacemos con un respaldo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la mecánica de cómo vamos a evaluar el curso? No, profe. Bueno, entonces, si conocen por ahí a compañeritos que todavía no se han inscrito en Classroom, por favor avísenles, ¿no? Porque yo mandé correos a todos los que tenía en el SAES y les mandé la invitación precisamente para que se unieran a Classroom y también la liga para esta misma sesión. Todas las sesiones van a ser con esta misma liga, entonces no hay problema de estar cambiando ahí continuamente, ¿no? De hecho, esta misma liga la utilizo para todas las asignaturas, obviamente en diferentes horas. También, si ustedes desean no llevar la materia ahorita a esta hora y se les hace más fácil llevarla temprano, pues nada más averigüen el horario en el que doy más temprano y se pueden meter en esa si es que les parece. O sea, no están, digámoslo así, obligados a llevarlo en este horario. Si lo gustan llevar en otro horario, lo pueden hacer. Yo el otro grupo que tengo es el 4CM34. Pueden investigar el horario de ese y ahí también con gusto. Aquí no estamos dependiendo de lugares físicos como allá en la escuela, ¿no? Los lugares. Aquí pueden estar ustedes en esta y al mismo tiempo voy a estar dándola en el otro grupo.
Si es que no es inconveniente para ustedes el horario, si se les facilita más. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta en específico? No, profe. Bueno, en la medida de lo posible, conforme vayamos avanzando en las clasecitas, cuando ya vaya a ser las 5:30, avísenme unos 5 minutos antes porque luego me sigo y luego estoy invadiendo